Bienvenidos a un nuevo episodio de Salvando las Distancias. Tenemos Al fin nombre, tenemos nombre. habemos nombre de podcast. No, ya tenemos nombre, tenemos cuenta, tenemos todo por suerte. Aprovechamos para agradecerle a nuestros seres queridos que nos ayudaron un poquito con el nombre, ahí pensando ideas o diciéndonos cuál le gustaba más. Y interminable la lista aparte. O sea, siento que Sí. tenemos para ideas, pero para 10 podcasts más. O sea, como 10 proyectos diferentes más. Sí, tiramos nombres como para 10 podcasts más entre nosotras, nuestro padre, pero estamos contentas con el que elegimos. Sí, Sí, a mí me gusta. Después díganos ustedes si les gusta sí les gusta. también. Así es. Estamos acá con un matecito para variar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Sofía? Eh, Qué pregunta de la Tora. Eh, es como, y es medio irónico porque no se sabe muy bien de qué vamos a hablar. Yo creo que, bueno, un poco, la realidad es que hoy tuvimos poco tiempo, nos quedamos con poco tiempo para grabar un episodio, pero igual no queríamos dejar de grabarlo porque todo se trata de eso, ¿viste? Como de hacer igual, de aprovechar el momento, el tiempo, no posponer, no tirar como la toalla, todo eso. Así que se nos ocurrió grabar igual y un poco lo que creo que pactamos es hablar un poco de cómo está cada una, que viene, o sea, que la viene atravesando a cada una Así es. hoy. Sí, que harán más o menos, así, hace un par de semanas que grabamos el episodio anterior, ¿verdad? Parte Sí. uno y parte 2. Sí, ahora que te escucho, esto que decías de aprovechar el tiempo y demás, un poco hace un ratito, cuando estábamos diciendo, bueno, ¿de qué hablamos hoy en el episodio? Hmm. Salió este tema de cómo nos sentimos respecto a estar llevando a cabo proyectos nuevos, ¿no? Este año que acaba de empezar o sosteniendo proyectos que ya teníamos, tomando decisiones al respecto, siempre hablando de cuestiones autogestivas, ¿no? Tal No cual. sé si está bien dicho autogestivo. Bueno, si no me Sí, perdonan. pero, o sea, sí, ninguna tiene ni una empresa, ni una No, discográfica atrás, ni una, o sea, nada. claro, o sea, cosas independientes, podríamos decir. Ahí está, Sí. en un formato independiente. Y hablábamos un poco de eso, de que, o yo por lo menos le decía a Sofi, que creo que hay mucho de la índole de, como decíamos en los otros episodios, arrancar donde estamos, sin esperar, ¿no? Siempre a que haya algo más listo, a tener determinada herramienta, como, bueno, arrancar donde estamos con lo que tenemos. eh, y a mí me parece que un poco la voluntad de continuar aparece justamente a medida que vamos haciendo y que nos vamos demostrando a nosotros mismos que sí podemos y nos vamos entusiasmando. Em, yo creo que es eso, como que cada pasito que vamos dando cada día que decidimos no posponer, no procrastinar y que le ganamos un poquito al miedo, ¿no? A Mm. las dudas, es como que alimentan el motor para poder ir dándole forma, porque también muchas veces es eso, es darle forma a una idea, algo que al principio existe en el éter, o sea, no está en ningún Claro. otro lugar. Entonces, bajarlo a tierra implica un montón de aristas en las que nos tenemos que como invertir, entregar, concentrar. Entonces, bueno, creo que es un poco como ir de a poco, pero tratando de no sé, comprometernos a nuestra manera con eso, ¿no? Si realmente sentimos el pulso, ir avanzando, aunque sea de a poquito, aunque nos encontremos escollos en el medio, y ese mismo presentarnos por eso es lo que nos impulsa a continuar. ¿Me explico lo que estoy diciendo? ¿O Sí, sí? sí, 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 tal cual. Sí, yo creo que hay también muchas cosas que pasan como en llevar a cabo proyectos y bajar ideas. Siento que también está como muy, como que entran un montón de monstruos constantemente, como individuales de Mm, cada uno que bueno, que hacen, como que obstaculizan un poco como el proceso. No sé, sí. o sea, uno dice proyectos nuevos, independientes, autogestivos, todo eso, y se me viene como el miedo, la presión, la expectativa también, y un montón de cosas que bueno, a mí por lo menos a veces me conflictúan mucho y la duda.
El otro día, ¿sabes qué vi? Nada que ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. Pero el otro Dale, día vi, ¿viste Paolo Sorrentino? porque me suena, pero no le puedo poner Es el cara. director de La mano de Dios. No, fue la mano de Dios. Ah, ok, no vi la peli y la tengo en la lista. Sé Bueno, cuál es, vi sí. una película de él que se llama La Grazia. Ajá. Es un director italiano. Qué lindo el italiano, perdón. Sí, La gracia. La Grazia, que es, significa la belleza de la duda. Ujú. Y bueno, nada, y esto también, como muy buena película, entre paréntesis, para el que la quiera ver y le guste Pablo Sorrentino. Pero bueno, viste esto como de la duda Mm, para muchas cosas y como eso a veces nos frena, pero que también es muy loco. No sé si también lo trataban en Cónclave ese tema, en la película de Cónclave, que es como, bueno, la duda a veces es como lo más lindo porque en realidad hay cosas de las que no tenemos certeza, sí. tampoco. O sea, es como ni una Sí, ni la otra. estaba pensando en eso mismo cuando mencionabas esto de la duda, como creo que cumple varias funciones, ¿no? O sea, por momentos a veces nos juegan malas pasadas cuando quizás cuando aparece desde los miedos referidos, por ejemplo, a restarnos valor, a no confiar en Ujú, nosotros lo suficiente. em, como cuando aparece en ese formato medio que es meternos nosotros mismos la traba, ¿no? Pero por otro lado, la duda llevada a otros ámbitos también es lo que nos permite no dar las cosas por sentada, mantenernos curiosos, pensar en nuevas posibilidades, no conformarnos con las cosas que no nos hacen bien, que no nos gustan, ¿no? tal cual. Es como, como hablábamos del otro día de la tecnología, como que es una espada de doble filo, una Sí, cosa así, ¿no? Em, es una espada de doble filo, es la una duda. espada de doble filo, la duda. Yo creo que está después en cada uno de nosotros ver en qué nos puede jugar a favor o en qué sentido nos ayuda a ampliar los horizontes y cuando en realidad aparece, como decíamos, más desde el lugar de los miedos. Yo me refiero a los miedos cuando en realidad no son fundados, ¿sí? O que tienen que ver eso como con con cuestiones que vienen de no, quizás no valorarnos lo suficiente o de tener miedo al fracaso o miedo a intentar por lo que puede ser el resultado. Porque también con estas cosas que estamos hablando y con muchas cosas en la vida, la única manera de saber Es haciendo. es haciendo. Y la única manera de aprender también es haciendo y de perfeccionarnos, como que de la teoría podemos saber un montón, pero hasta que no pasamos algo a la práctica, em, es imposible, me parece, como que realmente decir, che, sí, sé cómo es esto, sé cómo funciona esto, ¿viste? Sí, sí, y también, o sea, en relación a eso y a lo que habíamos hablado antes de los proyectos y eso como de cada uno, Ujú. el otro día yo estaba leyendo mis páginas matutinas Amo. de el 2024. Esperá, paréntesis. Aclaro un segundo qué son las páginas matutinas, por si alguien que está escuchando no sabe. Las páginas matutinas son un ejercicio que propone Julia Cameron en El Camino del Artista. Es como una de las bases del Camino del Artista. Y básicamente consiste en todos los días, si es posible, ni bien nos levantamos, como así todavía medios dormidos, agarrar un cuaderno o una lapicera y escribir 3 páginas de corrido con lo que sea que salga de nuestra cabeza. O sea, puede ser desde la lista del súper hasta putear porque dormimos mal, hasta el sueño que tuvimos, una idea maravillosa, los miedos que tenemos, no sé, lo que sea. Claro. Y si nos permitimos ser consistentes como un par de semanas con eso, yo creo que empieza a quedar muy en evidencia que son muy útiles. Yo uso y recomiendo. Bien, bueno, cierro paréntesis. Eso. Leíste tus páginas matutinas del 2024. Ah, eso, AKA, ¿cómo se dice? Journaling. Como que Journaling, algunos le sí, dicen eso. sí, sí, Leí mis páginas del 2024 sí. y me encanta. O sea, me encanta leer mis páginas de mi yo de hace 2 años y no puedo esperar a que pasen 10 años y leer como más. Sí, Em, Uno me parece como recontra, como que lo veo a la distancia y digo qué cosas interesantes que salían de
una escritura, viste, como cotidiana, así descontracturada, como inconsciente, como una cosa, viste, Sí. así, como instintiva, no inconsciente, más instintiva. Em, y dos, me sorprendió mucho como, claro, la diferencia o como la diferencia que pude ver entre mi yo de ese Mm, 2024, en el lugar en el que estaba parada, los proyectos que tenía, las expectativas que tenía en torno a esos proyectos y a lo que estaba haciendo, los problemas de esa persona, cómo sentía, cómo se desenvolvía con sus palabras, con sus pensamientos, todo, a de repente el lugar donde estoy parada hoy en día, como que es algo que solo podés ver a la distancia. Y son sí. cosas que realmente solo podés como, solo nos es posible es como darnos cuenta y concientizar, e internalizar también con el paso del tiempo. Entonces también es como, hay Ujú, veces que no queda otra que también quizás hacer lo que vamos a hacer en ese momento, lo que queremos hacer en ese momento, lo que nos dicta la intuición y las ganas en ese momento. Y después, nada, o sea, efectivamente, o sea, como que eventualmente verá cada uno, o sea, cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, los años y cómo va cambiando y cómo se va eso, como modificando según las experiencias individuales, las personas nuevas que conocemos, las cosas nuevas que nos atraen, como... ujú. em, Yo creo que sí, entiendo. Y es como que la única manera de, lo que decíamos antes, es atravesando, ¿no? Como yendo, haciendo. Y también pensaba que esto de traquearse uno mismo de alguna manera se puede hacer sin escribir, pero es mucho más fácil si uno escribió Ay, sí, algo, claro, ¿no? re. Porque es como que queda un registro palpable, queda una huella concreta de en qué andaba uno, qué estaba pensando, qué estaba sintiendo. Em, Sí, y es muy loco también ver cómo vamos cambiando o si nos fuimos acercando a lo que deseábamos, si nos alejamos de lo que deseábamos Ay, por el re. motivo que sea. De repente, no sé, yo creo que eso sirve mucho para recalcular también. Como, viste, si agarrás una página de hace 3 años y estabas molesto por algo, o estabas con muchas ganas de hacer algo, o había algo que te hacía ilusión, te hacía como palpitar lindo el corazón. Bueno, eh, como poder leerlo y ver en qué dirección te fuiste, si estás más cerca, más lejos o más cerca de las cosas que te hacían mal, más cerca o más lejos de las cosas que querías que te hacían bien, es como un gran... puede servir para ajustar la brújula, ¿no? Hmm. Y me parece que eso en un mundo como que va tan rápido, que todo el tiempo estamos tan inmersos en tantos estímulos, en gente diciéndonos qué nos hace bien, qué tendríamos que hacer con nuestra vida, cuál es el siguiente paso para rendir a tope y bla, 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 bla. Como que es, no sé, no solo que es vital, sino que es como súper rico e importante, porque es volver a lo singular de nosotros. Sí, bueno, yo acá con, con la autoridad que me otorga mi propia experiencia subjetiva, que no sé, les sugiero, porque una sugerencia, sugiero fuertemente que escriban las páginas matutinas. Yo tengo Yo creo que una sirve un pregunta. montón. Sí, ¿Vos decime. la seguís haciendo Yo la sigo haciendo. religiosamente todos los días? No, Ajá. no, no, no. O sea, las hice religiosamente casi todos los días en el momento, en dos momentos de mi vida. Em, Uno de ellos fue en un momento particular de la pandemia y otro fue mientras hice el camino del artista en el 2023. Mm, Y después tengo un montón de páginas escritas de morning pages, pero tengo momentos en los que escribo todos los días, momentos en los que escribo casi todos los días y momentos en los que capaz escribo 3 veces por mes o 2 veces por semana. La claro. verdad es que oscilo un montón. Pero sé que siempre hay, o sea, ¿viste? O Es sea, que que siempre me voy a encontrar en algún lugar y a mí me gusta un montón, como cuando estoy perdida, cuando me perdí por algo, cuando estoy desorientada, cuando no, además de tratar de hacer espacio para que emerjan las preguntas que tengan que emerger, para que emerjan las dudas que tengan que surgir,
que es algo mucho más difícil de hacer de lo que suena, animarnos a no tener las respuestas, animarnos a por un momento no tener un norte claro con nuestra vida en algún ámbito o lo que sea. Nada, pero en esos momentos, además de sostener la pregunta y sostener el vacío, también a veces como que me gusta ir a leerme, ¿viste? A ver en qué Ay, andaba, a ver eso, a ver sí. si ahí encuentro algún tipo de norte. De hecho, hace poco, yo hice el Camino del Artista en el 2023, las 12 semanas, y hace poco, de pedo entre comillas, o sea, podemos creer en las casualidades, podemos no creer en las casualidades, no sé, cada uno sacará su conclusión, pero me abrí una página que no eran las páginas matutinas, sino los ejercicios, porque Julia Cameron en todas las semanas propone una serie de ejercicios de los cuales uno elige para completar algunos. Y había uno que es genial, que hablaba como de las vidas imaginarias, o sea, de las Ay, creencias sí. negativas, o sea, ¿por qué pensás que las cosas que decías no se van a no las vas a poder lograr, ¿no? Y tenés que enumerar por lo menos 5 o 6 razones. ¿Cuáles serían como otras vidas que realmente tendrías si no tuvieras que pensar en el dinero, si no tuvieras que pensar en lo que diría tu familia, si no Claro, bueno, ¿qué otras profesiones seguirías o una sí, cosa es así? maravilloso. Y lo leí y fue hermoso en este caso, porque lo leí y dije, che, o sea, me di cuenta que en ese momento yo todas esas cosas que noté las sentía lejísimo y 3 años después veo que estoy re cerquita, veo que algunas ya las fui explorando, veo que otras me les vengo animando, entonces fue como, algo estoy haciendo bien. ¿Viste? Claro. Algo estoy haciendo bien porque me le vengo animando, algo estoy haciendo bien porque a todos estos monstruos que nombré acá ya no les creo tanto, a algunos ya ni les creo, a otros les creo poco, con monstruos me refería a todas estas creencias limitantes, ¿no? Sí, sí, sí. Em, entonces, bueno, nada, fue maravilloso. Podría no haberlo sido en el sentido de que podría haber agarrado eso y haber dicho, che, no, sigo lejísimos de eso. Y también podría haber estado bien, hubiera sido como un checkpoint para mí de, che, loca, pero si vos te sincerás, en realidad lo que a vos te importa es todo esto. ¿Por qué no lo estás haciendo, no? Claro. Entonces también podría haber sido una oportunidad de recalcular en caso de que se hubiera quedado muy lejos otra vez. Mm. Sí, qué sé yo creo que a veces es darnos la oportunidad, sobre todo si tuviera como que ponerle, como que cerrar un poco lo que estuvimos hablando, el capítulo de hoy va a ser un poquito más cortito, Sí. em, pero si tuviera que así como eso, que cerrar un poco lo que estamos hablando hoy, yo creo que una de las cosas que para mí es muy importante es eso, como darnos la oportunidad de cuestionar, de dudar, de preguntarnos periódicamente si qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, por qué lo estamos haciendo, qué cosas estamos manteniendo, qué cosas estamos creando, qué cosas estamos esquivando. Y por Sí, lo menos darnos la oportunidad también de si vemos que lo que hay no nos gusta, claro. darnos la oportunidad de dudar si esa es la única cosa posible o habría otra posibilidad para nosotros, ¿viste? Y darnos la oportunidad de darnos el beneficio de la duda, como la Claro. gracia de la duda y quizás de probar, por ejemplo, como o encarar alguna cosa sin tener la expectativa tan puesta en el resultado, simplemente ver por cómo se siente, cómo nos sentimos en el proceso y ver qué pasa después con eso, qué sé yo. ¿Tenés algo así como que quieras decir? O sea, creo que ya dijiste casi todo. Em, pero sí, es como, es eso. Es poder dudar e intentar escucharse a uno mismo también. Porque a veces es como que escuchamos, estamos con el ojo y el oído y la cabeza como todo puesto muy como en el exterior y Mm, en nuestro entorno y a las personas en las que nos rodean, mm, y a nos perdemos de lo que queremos hacer nosotros. O sea, estamos mm, muy entre el qué debemos mm, y el qué queremos. O sea, el deber y el querer sí, constantemente. em, y creo que lo principal para poder llevar a cabo cualquier cosa y que a eso también tenga su fruto, o sea, que esa semilla como medio que florezca, tenga su brote, es principalmente que estemos a gusto nosotros.
que Mm, estemos conformes. Entonces, mm, también ponernos atención a nosotros mismos y, y sí. a las cosas que queremos. Sí, recuperar un poco nuestra relación con nuestro deseo y nuestro deseo, El no el deseo, deseo sí. de los demás, no el deseo que nos están vendiendo en Instagram que tenemos que tener en este momento, ¿no? Re, Porque sí. mis deseos pueden ser completamente distintos a los tuyos y los tuyos de, no sé, el vecino. Entonces, tratar de volver eso, ¿no? Como a la singularidad de nuestro deseo, conectar con nosotros mismos y ser honestos con nosotros mismos. Re. Y darnos la oportunidad de probar en lo que podamos. A veces son cosas chiquitas también, eso me parece importante para cerrar. Porque a veces yo creo que cuando hablamos del deseo y todo eso, enseguida todos pensamos en cosas grandilocuentes, ¿no? Renunciar a la mierda del trabajo e irte a, no sé, tipo, escribir un libro, emigrar a un país que quedan tipo, no sé, viste, a Sí, un total. millón de kilómetros de distancia, una cultura completamente distinta. No sé, piense usted el ejemplo que se le ocurra, que digo, a veces efectivamente son cosas grandes y está perfecto, lo pueden ser, y a veces son cosas tan, pero tan, tan chiquitas como decir, eh, quiero empezar pintura desde los 15 años. Bueno, averiguo a ver si me puedo hacer un hueco de dos, tipo 2 horas por semana y arranco un taller. No sé, estoy pensando cosas random, ¿viste? No Sí. sé, quiero salir a caminar, quiero estar más en la naturaleza. Bueno, me fijo si puedo ir 1 hora por semana sola a caminar, tipo, o si tengo, no sé, intento ir más con mis hijos a la plaza, o Quiero a cocinar veces una son cosas torta, más quiero... chiquitas. Sí. Es un gesto a veces, ¿viste? A veces prenderte una vela, hacerte un mate y sentarte en el sillón, hablar con tu pareja o mirar el horizonte y cómo tu gato se lame la pata. O Invitar a un sea, amigo o ser como buen anfitrión, o anfitrión y ofrecerle algo, sí. claro, o sea, a veces son cosas más grandes y a veces es más como, empiezan lo chiquito y Ujú. eso también es súper valioso. Eso vale. Así que bueno, eso. Bueno, Bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. Que veremos qué nombre le ponemos. Ya cuando esté publicado tendrá un nombre que ustedes verán. Y nos escuchamos la próxima. gracias por llegar hasta acá, si llegaste hasta el final. No te olvides de recomendar el podcast si te gustó, déjanos algún comentario en Spotify, calificar el podcast, seguirnos en las redes Y y creo que pueden seguir el podcast también, ¿no? el Seguir el podcast en las podcast redes. y en Spotify Ahí en Spotify, para que que no te lo... avise, claro, así te llega una notificación si querés cuando haya un nuevo capítulo. Así que nada, eso. Eso. Muchas gracias por escuchar. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Adiós.